Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos esta tarde del miércoles 21 de mayo del 2025 para iniciar eh, la semana número 4 y última del módulo 4, textos y visiones del mundo, semana de integración, que es la semana número 4, que es un resumen más o menos de todo lo que hemos venido haciendo durante las últimas 3 semanas, y ya con estas sería la cuarta. Eh, Gracias por estar esta tarde eh, en esta sesión, que va a ser importante porque es una de las que más valor tienen, no la sesión en sí, sino la semana durante el proyecto integrador, que es un 40% de su calificación y es bastante importante. Entonces, debido a eso, me tomo la libertad de decir que es la semana más importante de todo el módulo, junto con la primera. No es que el resto no la tengan, es que por porcentajes y por conocimiento, la primera y la última me parece a mí que son las más importantes, en todo caso. Así que, bueno, nada más, correspondo a esto. Em, Muchas gracias a todos aquellos que van a ubicarse en el video un poco más adelante. Alrededor de 1 hora y media estará disponible, alrededor de las 8 de la noche, hora del centro de México, estará disponible esta sesión integradora número 7. Y como verán, está la agenda del día dispuesta para ustedes, que contiene los puntos que voy a leer a continuación. Objetivo de la sesión, eh, temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, proyecto integrador y foro de integración, la cuestión del plagio, las actividades de reforzamiento, las dudas generales, los temas de la sesión número 8 y la despedida. Muchas de las cosas que, como verán, tienen que ver con esta semana son un recuento de lo que hemos hecho, de lo que han venido haciendo estos días, y como tal se consideran algunas de ellas ya vistas, otras cuantas no. Entonces, esa es la razón por la cual no voy a hacer un repaso tan complejo como lo he hecho en otras ocasiones, simplemente porque no hay una forma de... Porque ya ustedes vieron muchos de los contenidos que se van a ver el día de hoy. Esa es la razón por la cual no haré un contenido tan extenso sobre actividades nuevas, pero sí que pondré atención a algunos videos sobre cómo hacer sus historietas y cuál es la mejor forma de tal vez de entregar este proyecto integrador, que también tiene una importancia bastante grande. La despedida de los temas de la sesión número 8. En realidad la sesión número 8 va a estar filtrada por la calificación de exámenes de generaciones anteriores, que me parece también un aspecto bastante importante al cual recurrir, porque les va a permitir saber cuáles son los aspectos que voy a tomar en cuenta y cuáles son los aspectos que no voy a tomar en cuenta de mi proyecto integrador. Voy a poner proyectos destacados de generaciones anteriores que han tenido de una u otra forma una calificación más o menos alta, que les permitió aprobar con cierta comodidad del módulo, porque siguieron instrucciones que justo en esas sesiones estuve dando. Es esa razón por la cual escogí varios de sus generaciones anteriores, varias sesiones anteriores, y esas sesiones anteriores todas fueron encaminadas hacia la consecución o hechura del módulo del proyecto integrador, que, como dije, es la parte probablemente más importante de nuestra sesión de hoy, y no solo de hoy, de nuestra sesión de la semana y probablemente el módulo, ¿no? Entonces, bueno, estos básicamente son los temas. Una de las cosas que voy a mostrar o que me gustaría mostrar, aunque son cosas que ya ustedes saben, es las actividades y evaluación, y en ese sentido, ya hice un poquito más grande el proyecto integrador de la semana pasada y la importancia de contestar los foros de la semana anterior y de esta semana. Noté que hay muchos de ustedes que entregaron sus actividades integradoras muy bien, de la 1 a la 5, pero no contestaron el foro. Eso me pareció un poco raro, simplemente porque el foro es como una actividad más, tiene un valor del 7%. Entonces, si no lo contestan, eh, básicamente están perdiendo una gran oportunidad de aprobar con simples cuestiones generales. Un segundo.
les decía que el foro de integración de la semana anterior tiene el mismo valor. Buenas tardes, Rebeca, no te preocupes. Todo nos pasa, sobre todo, bueno, no sé, pero yo estoy en la Ciudad de México y está lloviendo y haciendo viento, entonces espero que no se vaya la luz y por lo tanto el internet. Así que les pido una disculpa de antemano porque se fue un par de ocasiones antes de las 6:30 que son por acá. Pero bueno, no te preocupes, yo lo entiendo y aprecio tu participación y que me hayas avisado. Como les decía, como están viendo en la pantalla, el foro de integración de la semana número 8 de la semana número 4, perdón, tiene aspectos específicos que tenemos que cubrir nosotros, muy importantes. Buenas tardes, Rebeca. El primero de ellos es que tiene un valor bastante grande. Si ustedes se fijan, eh, tiene un valor del 38% junto con el proyecto integrador. Esto estamos hablando de un gran porcentaje de la calificación de respecto a las 2 semanas. Tiene un valor casi el equivalente de las seis actividades anteriores. O sea, es muy importante. Entonces, muchos de ustedes se concentran en el proyecto integrador, lo cual me parece muy positivo, pero si no lo hacen con las herramientas necesarias y con el conocimiento suficiente, van a lograr resultados pobres, como algunos desafortunadamente lo han reflejado en las anteriores por simplemente no asistir a las sesiones. Como yo sé que asistieron a las sesiones porque ponen cosas que yo no solicité. Es muy sencillo. Ponen cosas que yo no pedí, no pone fuentes de referencia, no colocan 5 renglones y ahí yo sé inmediatamente que no vieron el video. Si aún así, si tienen algunas cosas, entiendo que algunas cosas se les pasan, pero no se les pueden pasar todas. Si viste el video de la sesión, entonces esa es la parte que a mí me preocupa un poco a veces, que no los ven y es parte de sus obligaciones como estudiante prepa línea CEP, porque se genera un nuevo material y como cualquier otro material, el video lo tienen que ver. Es obligatorio que así sea. Por lo tanto, yo pienso que, que este tipo de sesiones son muy importantes. También algunos, antes de que se me olvide, la dirección eh, y su asesora y la gente de la dirección de Prepa Línea CEP me ha solicitado que algunos de ustedes, si no les aparece la sesión número 4 y están viendo este video o van a ver este video, por favor, es porque debieron haber contestado las encuestas de autoevaluación de la semana anterior sobre mi desempeño y sobre el desempeño de la plataforma. Si no lo hicieron, no les aparece la semana 4. Entonces, si alguno no lo tiene, por favor, comuníquese con su tutora para que pueda arreglar y les pueda aparecer aún esta semana, ¿no? Porque sé que hay varios que estaban en esa condición y me lo preguntaron también en estos 3 días de la semana en el foro de integración, en el chat interno de Prepa Línea CEP. Entonces, bueno, eso. Y también que contesten las encuestas, es importante si todavía lo pueden hacer, porque además tienen un valor, junto con las habilidades, los cuestionarios de habilidades socioemocionales de la semana 1 y 3, y su actividad en plataforma, desde contestar el foro aprendiendo hasta entrar al foro de integración de estas últimas semanas, ¿no? Entonces, yo considero que es bastante importante que ustedes se desenvuelvan en ese sentido, es decir, eh, que puedan, ¿cómo decirlo? Mm, Aprovechar todos los elementos que se les están dando para aprobar el módulo. Eh, ya puse los porcentajes de calificación, que creo que es una parte súper indispensable e importante. Y ahora corresponde mostrarles la semana número 4, que se llama, como su nombre lo indica, semana de integración. Y que esa semana de integración tiene como objetivo hacerlos conscientes de todo lo que vimos durante las 3 semanas anteriores y mostrarles algunos muy pocos materiales nuevos, ¿no? Entonces, como la semana pasada vimos, por ejemplo, este de experiencias estéticas, que vimos el video y trabajamos sobre él, y ustedes debieron contestar algunos aspectos en los foros de integración. Esa parte también me parece siempre bien importante. Y hay eh, tres materiales nuevos que les van a ayudar muchísimo. El primero de ellos es producción de textos, porque implica la forma de planeación de escritura de un texto y también, y por lo tanto, mejor dicho, de una historieta. Les van a ayudar cómo planear, cuáles son los elementos que ustedes tienen que hacer para planear, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que es muy, muy importante. Luego viene cómo hacer una historieta, que eso es un video
sobre cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta y todos los elementos que vengan en ese video los voy a solicitar en su historieta, en su proyecto final. Después viene cómo usar Pinkston. Bien, son dos videos ahí. Cómo usar Pinkston, también lo voy a explicar el día de hoy. Y el foro aprendiendo, que todavía pueden participar, que ha habido realmente muy poca participación y me sorprende porque la semana pasada hubo más. Esa semana, hoy solo había habido una o dos participaciones de los 3 días. Me pareció un poco extraño porque también es parte de su calificación entrar a la plataforma. Pero también en los foros de integración ha habido muy poca participación. Yo espero que eso mejore y que traten de comprender que si pones en un solo día tus 5 participaciones, hay una penalización muy grande en ese sentido, ¿no? Entonces, por favor, no lo hagas y considera esto. Si no tienes tiempo, te pido que intentes sacar el tiempo, el mayor tiempo posible para por lo menos hacer tu participación diaria en el foro de integración. Hoy deberían llevar la tercera participación, pero bueno, ya saben que la semana, igual que la semana pasada, si empezaron el miércoles, pueden recuperarse hasta el domingo. El problema es si empiezan mañana, ya no hay forma de recuperarse al 100%, desafortunadamente. Y si lo hacen en un solo día, pues su calificación no será alta en ese sentido, ¿no? Entonces, em, una de las razones por la cual es importante estos dos materiales, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston, es que ambos materiales son útiles para su historieta. Algunos están muy poco identificados con su historieta y mi deber es revisar con ustedes el material para poder ayudarles en general sobre cualquier aspecto que tengan sobre la historieta. Hay unas que ya vienen las plantillas predeterminadas y ustedes nada más tienen que rellenar. Hay otras que ustedes pueden hacer cambios notables y dependiendo de la página que escojan es el grado de dificultad que pueden hacer, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos por si no los han leído y por si alguno de estos les ayuda. Eh, Antes de pasar con eso, vamos a trabajar brevemente sobre una especie de calentamiento para que ustedes se activen con la cuestión de la lectura y de paso puedan participar para cubrir sus puntos extra, su participación activa en el foro. Va a aparecer un texto que están leyendo en este momento, después va a haber preguntas, voy a dejar 5 minutos este texto, lo van a leer y después va a haber preguntas sobre él y yo decidiré, tanto a Rebeca como a Rebeca, cuáles son las preguntas que les corresponden a cada uno, pero no voy a poder regresar al texto. Entonces tomen las notas que quieran. Es muy fácil, lo leen en un par de minutos, pero yo voy a dejar 5 minutos. Son las 6:45 de la tarde, a las 6:50 vuelvo a activar mi micrófono para ponerles las preguntas. Por favor, Rebeca, ¿alguna pregunta? Son preguntas sencillas las que tienen que contestar, pero ya no va a haber forma de que lo regresen, ¿ok? Ahora sí, adelante y a las 18:50 retomamos.
Listo, son las preguntas para Rebeca y Rebeca. Pregunta número 1 y 5 para Rebeca Martínez. Pregunta número 2 y pregunta número 4 para Rebeca Evaristo. Adelante, 1 y 5 Rebeca Martínez, 2 y 4 Rebeca Evaristo. No tienen que poner la pregunta, solo la respuesta. Pónganme por favor el número de pregunta. Ahora que contesten ambas, Rebeca, y vemos. Listo. Veamos. Asombro ya que creyeron que era un barco enemigo y después comprendieron que era el hombre más grande y fuerte. Bien. Rebeca, poderoso es qué simbolismo representa el personaje del ahogado dentro de la vida cotidiana. Lo poderoso que es una imaginación y que simplemente una unión puede transformar una comunidad. Bien, les falta, bueno, yo creo que están en esas. Rebeca la 5 y Rebeca Baristo la 4.
Rebeca. Dice, comprendieron que todos eran iguales. Bueno, cómo se transforma la visión del pueblo sobre su propia identidad y el entorno después de la llegada del ahogado. Comprendieron que todos eran iguales sin importar el tamaño y la fuerza e hicieron lo que siempre hacían cuando llegaba un cadáver sin importar quién fuera. Muy bien, Rebeca. Le toca a Rebeca con la 4 y estaríamos completos. Dice, ¿de qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico? Característica del realismo mágico, donde algo extraño y asombroso se transforma en algo bello para los de la aldea, algo que parecía un mito o irreal se convirtió en algo admirable para ellos, se convierte en algo también, muy bien, Rebeca, algo cotidiano, que es la parte importante. Y de eso me gustaría saltar con ustedes a algunos de los materiales nuevos que nos pusieron aquí. En particular, bueno, repaso primero el proyecto integrador de manera muy rápida me parece importante destacar esto. Muchas gracias a las dos por haber contestado y por supuesto tienen su participación activa. Como dice acá, la historieta como creación literaria, entonces, ¿qué necesito? Bueno, ¿qué entregaré? Me salta hasta acá. Un documento elaborado con un procesador en un procesador de textos en el que organices los pasos para analizar un texto e incluyas el enlace de la historieta que elabores donde representes algunos de los aspectos que aprendiste durante este módulo. Es muy importante esa última parte, donde dice donde representes algunos de los aspectos que aprendiste durante este módulo. Lo importante es que si ustedes no me demuestran que aprendieron algo, yo entonces no puedo calificar su actividad. Muchos de ustedes, y esto me ha pasado anteriormente, por experiencia, muchos de ustedes lo que hacen es simplemente colocarme su experiencia durante el módulo, lo cual me da mucha alegría porque se denota que ustedes el nivel de trabajo que llevaron o el poco o mucho nivel de trabajo que hicieron durante el módulo y cómo fueron avanzando hasta poder lograr un objetivo, que en este caso es aprobar suficientemente la materia o aprobar con una buena calificación, como quieran llamarlo. Sin embargo, esto no se queda ahí. Ustedes, para que este trabajo se considere bien hecho y se considere importante, lo que deberían hacer es demostrar que aprendieron algo. ¿Cómo lo van a demostrar? A través de alguno de los temas que hemos visto. Cualquiera de los temas es importante y cualquiera de ellos puede estar dentro de esta historieta. Recuerden, y para ser muy claro, deben hacer una historieta que tenga como mínimo 9 diapositivas o viñetas y como máximo 20. En ellas tienen que contar una historia que tendrá que ver con su experiencia durante estas 4 semanas en primer lugar, y en segundo, con alguno de los temas que se han aprendido durante este módulo. Esas son las dos cosas que deberían considerar a la hora de hacer su historieta. Si no tiene alguna de estas dos, su historieta va a estar incompleta. Dependiendo del grado que les falte, es el grado de descuento que tendrán. Pero lo positivo, o lo que quiero considerar positivo, es que pueden combinar y pueden crear los personajes que ustedes deseen para bien de su historieta y también para bien de su calificación. Por lo tanto, dice, ¿cómo lo realizaré? Haz clic en la historieta como creación literaria. Ahorita les voy a mostrar todo eso. Y ya les dicen cómo nombrarlo. Entonces, ¿cómo se evaluará? Rúbrica. La voy a abrir de manera breve. La voy a explicar de manera muy rápida porque es también compleja, la que están viendo. Y luego me voy a ir a cómo se hace una historieta. Porque son los puntos que debe tener la historieta los que ustedes deben explotar por acá. Dice, orden del 1 al 30 de los pasos. Esto va a venir al inicio. Me voy a ir a experto, ¿eh? ¿Por qué decidió el orden? 5 renglones, por favor. La liga para visualizar su historieta. La historieta contiene imágenes, diálogos, englobos y textos explicativos claros y coherentes. Aquí viene. Atiende al 100% de las indicaciones, o sea, incluidas estas. Organización, comunicación, ortografía, claridad, precisión e imaginación. Y la última,
cuáles son los elementos que necesita para analizar un texto. Si no ponen eso, y si eso no es visible en su historieta, no lo puedo calificar con 100 puntos. Expresa experiencias de forma creativa y produce textos literarios con base en elementos. O sea, ustedes tienen que contestar una serie de, bueno, tienen que ordenar los pasos que ustedes consideran importantes, más importantes para el análisis de un texto literario, para posteriormente aplicarlo a su propio texto literario. Es decir, conocer la teoría para después aplicar la teoría, ¿no? Entonces, una de las características propias de la historieta es que debe tener elementos que caractericen a una historieta, si no, no se puede llamar una historieta. Esto puede parecer un poco exagerado, pero al final cuando ustedes lo vean será importante. Antes de mostrarles esto de Pinkston, me voy a ir con esta parte. Ustedes lo pueden hacer en cualquiera de los programas que se sugieran aquí, pero antes me gustaría que vieran este video para saber qué elementos debe tener una historieta. Si no tiene los elementos que yo estoy solicitando, o más bien, no yo, lo que está solicitando este video y el siguiente, va a ser muy difícil que se pueda considerar una historieta y por lo tanto que se pueda calificar de manera excelente. Les voy a sugerir que hagan notas para que sepan cuáles son los elementos de la historieta que deberían estar. Por ejemplo, este que están viendo en la pantalla antes de que yo coloque el video se llama onomatopeya. Si ustedes no colocan una onomatopeya o varias onomatopeyas durante todo el texto, su historieta va a estar incompleta. Y eso es justo lo que quiero evitar, que les falte algún elemento por distracción o por desconocimiento. Entonces, para eso les pongo el video. Posteriormente vamos a hablar, son 2 videos, vamos a hablar de ellos y luego les voy a mostrar algunos elementos con los cuales pueden hacer sus historietas. Y para finalizar la sesión de hoy, vamos a calificar, ustedes van a opinar sobre algunas de los proyectos integradores de generaciones pasadas que les pueden ayudar mucho a ustedes. ¿Cómo les van a ayudar? A través de errores que se puedan cometer y ustedes evitarlos. Y también otra forma de cómo los pueden evitar es, más bien, y cómo pueden aprender de ellos, viendo qué hicieron bien sus compañeros de generaciones pasadas y aplicando también esos mismos conocimientos que ellos aplicaron. También, repito, se aprende a partir de los errores, que espero que no sean muchos en caso de ustedes, pero también se aprende a partir de cosas positivas, o sea, viendo cómo el otro ejecutó. Entonces, si tienen alguna duda, no tienen que hacer nada en este caso, solamente fijarse en los elementos que debe tener una historieta. Este habla de aspectos que no pueden faltar en la historieta y este habla de sugerencias que deberían hacer para hacer una historieta. Por lo tanto, el primero me parece un poquito más importante, porque habla, repito, específicamente sobre esto. Si no me da tiempo de poner el segundo, lo pondré el viernes, pero el primero me interesa muchísimo que lo vean, ¿ok? Va ahora sí el primero. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic
se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Como verán, hay unos elementos que ustedes tienen que cumplir, como la onomatopeya, que no puede faltar. Esos son los elementos que yo les pediría que tuvieran más atención para que no se lo olviden. La próxima clase voy a ver pero me interesa que ustedes, si es que van a comenzar a hacer su proyecto integrador, lo comiencen a hacer con elementos. La próxima son algunas sugerencias para hacer un poquito mejor su historieta. El video indispensable es este que les acabo de poner, pero me interesa mucho, que es cómo usar Pinkston. Pinkston es una plataforma que si tú la abres, voy a abrirla también, voy a abrir varias de hecho. Perdón. Déjenme abrir varias, por favor. Les va a mostrar cuáles son algunas de las maneras que ustedes pueden llegar a realizar una historieta.
Algunas son textos fijos, aquí está Pinkston. Pueden darse de alta con su correo de la escuela de Prepa en línea CEP y eso les va a permitir hacer eh, como estas, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrirla de manera general, y vean cómo hay que explorarlo de manera detenida y aleatoria. Vean así cómo va avanzando y así quedan sus cómics o sus historietas. En realidad, Pinkston tiene una muy buena calidad, es muy fácil de utilizar, pero y es bastante intuitivo, no necesitas saber demasiado para poder utilizarlo. Pinkston tiene un gran problema que es que cuando tú pretendes es fácil registrarse, trabajar en él, elegir el cómic y los diálogos y las onomatopeyas y todos esos elementos que salieron en el video, es muy fácil sacarlos juntos. Lo difícil es que te cobra por descargarlo en PDF. Entonces lo que sugiero que hagan es que hagan todo el trabajo y antes no lo pueden descargar a menos que paguen, y esa no es la idea. Que tomen tomas de pantalla o fotografías de la pantalla y las ordenen en una plataforma, perdón, en una presentación de Google o de PowerPoint, y esa misma me la pongan en Drive, en su correo, y me la compartan. No hay ningún problema de mi parte que lo hagan de esa forma. Ese es un ejemplo de Pinkston. El otro ejemplo es Canva, que lo pueden ver aquí. Canva es una plataforma también de diseño muy popular, que en este caso es mucho menos, no mucho menos, es menos funcional que eh, Pinkston, pero con la particularidad de que también ya están las plantillas precargadas de las cómics. Pueden elegir cualquiera de estas y si se registran con el correo de la escuela, tienen algunos privilegios de algunas plantillas que no se pueden descargar a menos que sean educativas. Y en este caso nuestro correo tiene la terminación .edu. Por lo tanto, puede tener algunos privilegios y pueden descargar algunas plantillas sin necesidad de pagar. Esa es la gran ventaja. No veo demasiadas desventajas porque les permite descargar su documento para subirlo en el PDF y posteriormente al Drive. Por favor, no me pongan el enlace directo de Canva o de Pinkston o del que sea aquí porque yo no me voy a registrar. Si no puedo acceder de manera inmediata o a través del Drive, no voy a hacerlo y sería una pena que ustedes perdieran la calificación por algo así. Entonces, cuiden ese aspecto. Create Comics sería otro ejemplo de textos que se pueden ayudar. Es otra plataforma. Y esta, a pesar de que es fácil de hacerlo, puede ser en realidad, ustedes pueden comenzar y de hacerlo de manera general. También les pide que se registren, obviamente. Y vienen los panels. Y lo que pasa es que aquí tienes que formarlo tú. Tú tienes que formarlo. Entonces, ese es el problema en este caso para de Create Comics, ¿no? Make Believes Comics. Entonces, esa es la única parte, pero por lo demás también es gratis y les toma un poquito más de tiempo. Si a ustedes les interesa el diseño, incluso trae una página en español. Si a ustedes les interesa el diseño, pues lo pueden ver aquí, ¿no? Para que nombre, autor y el número máximo de viñetas, ¿sí? Imprimir, mover, personajes, antecedentes. En realidad es muy sencillo también, solo que hay que trabajar un poquito más porque las plantillas no siempre están precargadas. El 4, que se llama Witty Comics, es una plataforma que también es un poquito más profesional en ese sentido, pero lo que sucede aquí es que debes agarrar, por ejemplo, lo puedes cambiar las escenas sin ningún problema y las transiciones, también las personas, puedes cambiarlas y para que platiquen y puedes irlas cambiando dependiendo de cómo hagas, ¿no? Te pide que te registres para poder descargarlo y si no se puede, también siempre puedes tomar tomas de pantalla. Entonces puedes poner las palabras, qué palabras se escribe, etcétera, ¿no? Vean cómo se reproducen y también puedes hacerlo desde diferentes lugares, ¿no? Ese sería el tercer caso. Y el cuarto y último que les voy a presentar hoy es uno que se llama Storyboard That. El problema también es que cobran, pero pues también ustedes pueden llevarlo a crear guiones cinematográficos, ya están precargados y solo es cuestión de que lo hagas. También obviamente te pide que pagues, pero también tiene una versión gratuita que les permite hacer menos cosas, pero también les va a ayudar mucho para conseguir la idea básica de un cómic, que es la que acaba de mostrarse en el video.
Esas son básicamente las formas, las cosas que yo les propongo sobre para hacer su video. Pueden utilizar otras tantas también, no hay ningún problema. Y si encuentran alguna otra que no esté, me la pueden consultar o simplemente pueden hacerla para llevar a cabo su cómic o su historieta. También vienen, en este caso, dos historietas de cómo hacer una historieta en Canva, que es la primera, y luego, ahorita se las pongo, son los tutoriales que les van a permitir llevar a cabo sus historietas, ¿no? Por ejemplo, este que se llama es un tutorial en Canva, probablemente se los ponga, dura un poquito, vean aquí, aquí hace cómo hacer un tutorial en Canva, en realidad es muy fácil y este lo hace de cero, no lo hace a partir de plantillas específicas, ¿no? En el otro caso, vean, también se lleva a cabo una presentación de storyboard, que es el último que les mostré, en el cual ustedes pueden también realizar su cómic, ¿no? Le adelanto un poquito, vean cómo está, y ustedes van revisando cuál de ellos quieren y cómo hacerlo. Personajes, vestimenta, diálogos, onomatopeyas, etcétera. Lo más importante es que, repito, ustedes hagan una planeación. ¿A qué me refiero con una planeación? A saber qué es lo que van a decir y que no estén esperando hasta el momento de tener enfrente la computadora o el celular o lo que utilicen para hacer sus trabajos. No se esperen hasta ese momento para llevar a cabo sus historietas. Planéenlo, por favor, bajo este esquema que les voy a mostrar también a continuación y con el cual obviamente es la última parte de la sesión y me voy a despedir. Es este que se llama producción de textos. Producción de textos es un material producido, perdón por la repetición, específicamente para que ustedes puedan producir un texto literario y la historieta técnicamente se trata de un texto literario. Por lo tanto, creo que les puede ayudar muchísimo. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto con este material que se llama producción de textos? Que ustedes puedan ver cuál es el proceso que va a seguir un escritor para llevar a cabo su texto. Ustedes lo pueden seguir. Vean, el escritor requiere conocer sobre temas, posibles lectores y estructura de texto, planificación, generación de ideas, organización de ideas y establecimiento de objetivos, textualización y revisión, coherencia, sintaxis, revisión, contexto, expectativa e intencionalidad. Son los textos, es el proceso que ustedes pueden llevar a cabo, ¿no? Ese proceso siempre les va a ayudar para que ordenen sus pasos y no lleguen directamente a Canva o a Pinkston o a cualquiera de las plataformas que le presenté y empiecen a improvisar, porque van a cometer errores de ortografía, de planeación y de textualización. Entonces esa es la parte de producción de textos, lo que me gustaría abordar. Y la última parte me voy a despedir con esto, por favor, con dos aspectos. Uno que tiene que ver con el proyecto integrador y el otro que tiene que ver con los foros de integración. Por favor, antes de empezar con esta última explicación de la sesión, por favor, explíquenme o avísenme si tienen dudas, por favor. Ok, no hay problema. Dime lo que necesites sobre el archivo, Rebeca, no hay ningún problema. Sé que estás escribiendo, así que no hay inconveniente, yo me espero. Mientras, tomen en cuenta lo que está ahí para el proyecto integrador. Enfocarte en tu experiencia, es muy importante que me cuentes tu experiencia, pero también temas del mismo para que demuestres haber aprendido algo. Si no puedes poner temas, no estoy seguro, yo no me puedo comprobar que aprendiste algo. Entonces, no olviden este aspecto. Mínimo 9 viñetas, máximo 20. Fuentes de referencia no son opcionales, son obligatorias. Las tienen que poner si utilizaron fuentes de referencia y obviamente utilizaron porque van a demostrar conocimiento, por lo tanto es importante. Y revisen el documento, la historieta como creación literaria. Lo puedo abrir, no lo voy a explicar a profundidad esta vez, pero sí lo puedo abrir para que ustedes lo vean y lo explicaré ya con profundidad el viernes próximo. Mientras tanto, voy a eso. Permítanme. Creo que aparezca. Y ya lo pongo. Listo. Permítanme. Listo.
tienen esta parte que es el texto. Y luego vienen aquí, ordenar los pasos de 1 a 30. No olviden, por favor, sombrear de rosa y de verde los que corresponden al fondo. Pregunta a Rebeca específica. En la parte 1 donde dice sombrea, ¿son todos los pasos? Sí, tienes que sombrear todos los pasos y ordenar todos los pasos del 1 al 30 y decirme cuál crees que son de fondo y cuál creen que son de forma. No olvidar las 5 líneas, por favor. Y luego aquí no se les pide que hagan nada, no tienen que contestar esto, pero sí es muy importante que recuerden esto. Tienen que incluir algunos aspectos, o sea, temas de las sesiones pasadas o temas del módulo número 4. Si no hacen eso, repito, desafortunadamente no sabré qué aprendieron. Otra pregunta de Rebeca, donde dice, en la parte 2.3, déjame regreso. No estoy seguro cuál es la 2.3, porque no hay 2.3. No sé a qué te refieres en la parte... Ah, ya. Debe ser este que estoy marcando. No las vas a contestar. No las tienes que contestar. Rebeca pregunta, ¿el tema va a ser sobre la experiencia del módulo? No, el tema tú escoges el tema que tú quieras del módulo, pero lo vas a intercalar inventando personajes o poniéndote tú como personaje si así lo deseas, que tenga que ver con tu experiencia del módulo. Les voy a mostrar la próxima clase ejemplos de cómo sus alumnos, sus compañeros de generación de Prepalínea CEP mezclaron la experiencia del módulo con textos teóricos o con conceptos de literatura. Pues para que no se... Si quieren ir adelantando, pueden colocar su tema favorito, que de hecho ya no me dio tiempo, pero la idea era esta, colocar su tema favorito. Aquí está. Era colocar su tema favorito y ese tema era el que ustedes pensaban revisar. El que ven aquí, nada más, es sugerencias de algunos temas, pero pueden poner el tema que quieran. Pero si solo es de su experiencia, Rebeca, Evaristo, no les va a ir muy bien porque eso no es solo lo que se pide. Experiencia mezclada con conocimientos o aprendizajes en la sesión, en el módulo. Luego aquí elabora el guión, como lo acabo de poner con la planeación. Elabora tu historieta y pégala. Aquí debes pegarla, aquí debes poner las fuentes de referencias. Y por favor, es muy claro, quiero ser muy claro. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si yo no puedo ver tu archivo o esto está vacío, no alcanzas 2 ni 1 es 0, porque no entregaste la parte más importante del módulo. Espero haberme hecho entender con esto, para que quede suficientemente claro. De nada, Rebeca, no hay ningún problema. Pero qué bueno que preguntaste porque eso era una cuestión importante. Déjenme nada más compartirlo de los foros para que no se olviden y para recordarles lo que va a pasar. Listo. Los foros de integración son puntos de referencia opcionales. No, tienen que ser obligatorios, ahí me equivoqué. Son puntos de referencia obligatorios como lo fueron la semana anterior. 5 a 8 renglones, más de 4 días, por favor. Si quieren tener un nivel excelente, tienen que hacerlo en 5 días. Y está penalizado de manera importante hacerlo en un día solamente, todo. También he visto que también está muy penalizado no completar las 5 participaciones. Si hay un total de 10 y ustedes completaron una, pues no pueden tener una calificación aprobatoria si les pedían 5 y solo hicieron una. Quiero que sean conscientes de eso. También, para finalizar, les pido que cuiden las reglas de la etiqueta y la ortografía, porque son aspectos que les pueden perjudicar si no los cuidan. Entonces, por favor, les sugiero que en el documento que yo les pongo cada lunes, en la plataforma les pongo un material que se llama correccionortográfica.es. Ahí coloquen su participación, copian y pegan, siguen las sugerencias y después lo vuelven a copiar ya al foro. Si no hacen este proceso de revisión, van a tener errores ortográficos que van a impactar directamente en su calificación. ¿Ok? Por favor, Rebeca y Rebeca, por favor, avísenme si tienen alguna duda o pregunta para ir terminando.
Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por haber asistido. Gracias. Este miércoles 21 de mayo de la sesión número 7. Es la penúltima del módulo. Gracias por su participación y por su asistencia a ambas y a los que van a también a visualizar este video más tarde en la plataforma. Les agradezco también de antemano. Nos vemos muy pronto. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.